Muy buenos días, amables amigos. Bienvenidos a otra transmisión más del Centro Cristiano La Puerta Abierta. Desde este lugar oramos en el nombre de Jesús para que cada uno de ustedes sea fortalecido en la fe y el Espíritu Santo prepare sus corazones para recibir el alimento de la palabra. En este mes de mayo hemos venido tratando la serie La Iglesia. Y en domingos anteriores hemos conversado acerca de una iglesia victoriosa y militante, una iglesia unida. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema una iglesia gloriosa. Vamos a estar basando nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 22 al 32, que dicen así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. El Señor bendiga su palabra. Básicamente en estos versos vamos a estar conversando acerca de que una iglesia gloriosa es una iglesia que sabe estar sometida primeramente a Dios y luego los unos a los otros. Pero también vamos a ir tratando algunos otros tópicos. La iglesia de Jesucristo, conformada por todos los creyentes desde el momento de Pentecostés hasta que el Señor venga nuevamente por su iglesia, ha sido predestinada a ser una iglesia gloriosa, pero no una iglesia gloriosa allá en la eternidad, sino una iglesia gloriosa en el aquí, en el ahora, desde ya. Y somos una iglesia gloriosa no porque tengamos nada de especial en nosotros mismos, sino porque somos un reflejo de la gloria de Dios. El apóstol Pablo afirmó que los cristianos ungidos reflejan como espejo la gloria de Jehová. Tú y yo y todos los que amamos al Señor somos los llamados a ser luminarias en el mundo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que la gloriosa iglesia de Jesucristo es una iglesia con propósito. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, la iglesia de Jesús, que somos de su propiedad, hemos sido llamados a representarlo a Él, pero también tenemos la responsabilidad de llevar a otros delante de su presencia. Y es que cuando compartimos a otros de la gloria de Dios, se cumplen los propósitos de alumbrar con la luz de Jesús la vida de tinieblas, la vida de oscuridad de aquellos que aún viven lejos de Dios. La iglesia que glorifica a Dios sabe que tiene un papel importante que jugar, tanto en la predicación de la palabra como en lo que enseña a través de su propia vida, a través de su testimonio.
Cuando Dios creó el mundo, el universo, los planetas, los árboles, los animales, el ser humano mismo, todo lo creado por Dios lo hizo para la alabanza de su gloria. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nosotros, su iglesia, entonces somos los llamados a exaltar, a glorificar, a proclamar su gracia, porque sin merecerlo, porque todos le hemos fallado de una manera u otra, aún así Él nos redimió, nos otorgó el perdón y nos dio el regalo de la salvación. Y ahora podemos decir, podemos gritar a viva voz, gloria a Dios, porque la muerte de Jesús pagó el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. Así que somos una iglesia gloriosa. No se va a necesitar ningún otro sacrificio. El sacrificio de Jesús fue para siempre. El único no se volverá a repetir y es suficiente para cubrir todos los pecados de la humanidad. Dice la Biblia en Efesios 1 que fuimos creados para la alabanza de su gloria. La iglesia de Jesucristo es llamada entonces a ser una iglesia adoradora, pero no podemos amar lo que no conocemos. Entonces es necesario conocer a Jesús, experimentarle para poder amarle y servirle más. ¿Conoce usted que nos acompaña en esta mañana? ¿Conoce usted a Dios? ¿Ha experimentado a Dios? ¿Sabe de lo que Él fue capaz de hacer por usted y de lo que aún hoy en día Él puede hacer por amor a usted y a mí? El verdadero adorador cede todos sus derechos voluntariamente porque nadie lo obliga. No se reserva ninguna área de su vida, sino que sabe que una vez que tuvo ese encuentro, que le entregó todo su ser a Jesús, su vida jamás ha vuelto a ser la misma, no se ha vuelto a ser igual. Cuando Dios nos habla de que fuimos creados para adorarle, para la gloria de su nombre, no se refiere que adoremos a un Dios egocéntrico o que adoremos a un Dios narcisista que tiene una profunda y excesiva necesidad de atención. No, no es así. Porque cuando la iglesia le da la gloria a Dios, la honra debida a su nombre, ¿sabes lo que sucede? Los únicos beneficiados somos usted y yo. Cuando Dios despliega su poder y su gloria, nosotros somos los favorecidos. Empezamos a disfrutar de su protección, de sus amorosos cuidados, de su sustento, de sus promesas. Vemos cómo su gloria derramada sobre nosotros nos ayuda a levantarnos después de una caída, después de un fracaso, y nos pone nuevamente de pie para seguir hacia adelante la carrera. La gloria de Dios manifestada en su iglesia la hace más que vencedora. Y es que es así, una iglesia gloriosa no puede caminar en derrota. Una iglesia gloriosa no debe de caminar en desesperanza, porque sabe que tiene un Dios todopoderoso, que es un Dios de vida y no de muerte. Un Dios que es capaz de revivir los sueños, esos anhelos que una vez usted y yo tuvimos, pero que por nuestras malas decisiones murieron. Una iglesia gloriosa es aquella que cree en el poder soberano y sobrenatural de Dios. Sabe que Dios es la fuente inagotable, pero qué maravilla, es una fuente no solamente para cuando el daño ya está hecho, sino que también la mano poderosa y de amor de Dios es una mano preventiva, nos ayuda a preservarnos de todo mal. Y esto nos da entonces un sentido de que gracias Señor, porque antes de que ocurra la calamidad o la situación adversa, el Espíritu Santo de Dios nos los avisa.
Lo vemos claramente en la palabra cuando el pueblo de Israel fue preservado de la muerte de sus primogénitos, porque la bendita mano de Dios estuvo con ellos y los libró de ese terrible momento. Amados, cuando Dios es glorificado por su iglesia, Él no pierde ni gana nada. Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono de poder y gloria. Le adoremos o no le adoremos, Él sigue siendo Dios todopoderoso por siempre. Él es inmutable y nada ni nadie podrá quitarle o disminuirle su naturaleza divina. A lo largo de los siglos, Dios ha querido mostrarse a sí mismo, ha querido revelarse a sí mismo a través de su iglesia gloriosa, y por eso la llenó de autoridad, la llenó de poder, la llenó de unción. Nosotros, su iglesia, su cuerpo, somos entonces el escenario, el instrumento que Dios va a usar para enseñar al mundo que no lo conoce de su amor, de su poder y del alcance de sus bendiciones. La iglesia ha sido investida del poder de lo alto, no solamente para ayudarse a sí misma, sino también para ayudar a otros. El alto honor que tenemos nosotros, sus instrumentos, debe ser asumido reflejando los atributos de Dios. En este pasaje de Efesios menciona algunos atributos de Jesús que, puestos en práctica, glorifican su nombre. En el verso 21 vimos que el primer atributo que nos muestra es el sometimiento, la sujeción. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y si hay alguien que supo darnos el máximo ejemplo de sometimiento y sujeción, se llama Jesús de Nazaret. En todo momento, Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, mientras estuvo aquí en la tierra ejerciendo por 3 años su ministerio, en todo momento, en todo lugar, supo estar sometido a la voluntad del Padre. Miren, justo hay muchos pasajes que avalan esto, pero justo unas horas antes de que Él muriera crucificado, Jesús, orando en el huerto de Getsemaní, expresó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otra versión dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, amigos, qué gran ejemplo de sometimiento, de sujeción a nuestro amado Dios. Nosotros, la iglesia gloriosa, entonces, con este ejemplo, debemos de vivir en total sujeción a la voluntad, a la palabra de Dios. O sea, ya no nos mandamos nosotros mismos, ahora le damos paso, le damos lugar a que sea Dios el que manda, el que gobierna en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios para su iglesia no es solamente que vivamos sometidos a Él, sino también que vivamos sometidos acá abajo, en lo terrenal, unos a otros. En la vida práctica, este atributo del sometimiento se ve reflejado en este pasaje que estamos estudiando de Efesios en el contexto del matrimonio. Esta lectura hace una comparación muy interesante entre la relación conyugal de esposo con esposa, así como con la relación que tuvo Jesús con su amada iglesia. Y así vemos que Jesús llama a los esposos a ser la cabeza dentro del matrimonio, así como Él, Jesús, es la cabeza de su iglesia. En el verso 22 vemos que a las esposas se les hace un llamado a estar sujetas en todo al esposo, como primeramente ellas saben estar sujetas a Dios. Porque todo parte de la premisa de que si no sabemos estar sometidos a Dios, no podremos estar sometidos los unos a los otros. Y este tema del sometimiento a veces o con mucha facilidad es muy mal entendido. El sometimiento no significa
que una persona debe de vivir doblegada delante de otra, perdiendo o anulando su personalidad. No venimos a ser como una marioneta manejada por hilos que pierden totalmente sus rasgos y sus cualidades que lo hacen tan diferente de otras personas. En ningún momento, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando Jesús se sometió siempre a la voluntad del Padre, nunca Jesús perdió su personalidad ni su autoridad. En una relación de matrimonio, entonces, ambos esposos tienen el llamado de someterse el uno al otro. La esposa se espera de su parte una sujeción voluntaria al liderazgo de su esposo. El esposo se espera de él que ponga a un lado sus propios intereses, sus intereses personales, con el propósito de cuidar, de proteger, de suplir las necesidades afectivas, físicas y materiales de su amada esposa, así como Jesús cuida de su iglesia. Cuando en un hogar vemos este tipo de sometimiento mutuo, esa pareja pues es un ejemplo. Viven en armonía. Ellos, el vecindario, la comunidad, la sociedad que los ve, dice, wow, tienen algo especial, hay algo en esa pareja. Sin embargo, tristemente podemos ver cómo en hogares en donde este principio no se pone en práctica, vemos o escuchamos, mejor dicho, gritos, violencia verbal, hasta violencia física. Qué triste. Pero no ocurre así definitivamente en un hogar en donde se respetan el uno al otro, en donde viven ahora agradándose el uno al otro. Y se evidencia en cómo se tratan entre sí, en cómo los hijos tratan a los padres. Todo es un ambiente hermoso de armonía. Los hijos no irrespetan a los padres, los esposos no irrespetan a sus esposas. Y es que vivir en el orden de Dios hace, o mejor dicho, propicia que crezca el amor y el respeto entre todo y cada uno de los miembros de esa unidad familiar. Dentro del orden espiritual que nos muestra la Biblia, vemos que el hombre es llamado a ser cabeza de familia y la esposa lo acompaña en el liderazgo. Recordar que cuando hablamos de liderazgo espiritual, ¿verdad?, va más allá de una imposición, habla también de un servicio. Y nuevamente, si hay alguien que es el ejemplo máximo de servicio, es nuestro amado Señor Jesús. A Él lo vemos en muchísimas ocasiones, en narraciones de la palabra, sirviendo a sus discípulos. Pero hay un ejemplo muy especial en donde lo vemos arrodillado, con la toalla ceñida a su cintura, lavándole los pies a cada uno de sus discípulos. Qué ejemplo de humildad y qué ejemplo que Jesús nos da de servirnos los unos a los otros. El esposo es la cabeza, sí, pero tiene también el llamado o el deber de servir a su esposa. Al hacerlo, honrará a Jesús y nunca se aprovechará como Jesús no lo hizo. Jesús jamás avergonzó a nadie, Jesús jamás humilló a nadie. Y es que ante un panorama así, de un hombre con todas estas cualidades, todo un caballero, un hombre gentil, un hombre servicial, un hombre respetuoso, un hombre atento, un hombre que, bueno, no digamos que se desvive, pero sí está tan pendiente de las necesidades de su esposa. ¿Cómo podría ella no querer someterse a él? ¿Cómo podría ella vivir de otra forma sino saber que quiere estar unida el resto de su vida a un hombre así? Aparte del sometimiento mutuo, en este pasaje también vemos que habla de que una iglesia gloriosa es aquella que ama. Es aquella en donde se debe de evidenciar el amor. Nuestras relaciones, las relaciones humanas en cualquier categoría, ya sea relación conyugal, relación fraternal, relación de negocio, relaciones laborales, sociales, en todo tipo de relaciones debe de prevalecer o deben de basarse, descansar en el principio del amor.
La relación que nos une a Dios, más allá de una relación de gratitud, es una relación de amor. Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero y nos sigue amando. En el contexto del matrimonio, dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El verdadero amor involucra, más allá de chocolates, de unas lindas rosas, más allá de una cena romántica, la luz de las velas, eso está muy bien, eso está bien, pero más allá de eso, el verdadero amor a la manera de Jesús pone en evidencia entrega total, servicio y sacrificio. En el verdadero amor, amados que están aquí en esta mañana, no debe haber lugar para el egoísmo, para la competencia, ni mucho menos para la deslealtad. El Señor entonces le dice a los esposos que están aquí, esposo, tú que nos estás viendo, te dice a ti en esta mañana, bueno, tú estás llamado a liderar, entonces ama, ¿sí? Ama, pero a la manera como Jesús te amó, como Jesús nos amó. Fue tanto su amor que aún en nuestra condición de pecadores, con esa vileza, llenos de suciedad en nuestra alma, aún así Cristo dio el paso de ir a la cruz y morir por nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, dio su vida por su iglesia. Entonces, la relación matrimonial debe ser un símbolo viviente ¿de qué? De entrega y de atención, pero no cualquier atención, una atención incluso autosacrificial. El esposo debe estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Varones, esposos, ¿estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa por amor a tu esposa? Para que ella se sienta agradada, para que el ambiente de armonía y de paz reine en tu hogar. En el verso 26, Jesús nos enseña el motivo por el cual Él se ofrendó a sí mismo por cada uno de nosotros, por su iglesia. Dice la palabra que era necesario que su iglesia fuera un cuerpo santo, un cuerpo puro para el encuentro final que va a tener con Él. Y solo el derramamiento de la sangre de Jesús logró limpiarnos de toda nuestra vieja manera de vivir cargada de pecados. La muerte y la resurrección de Jesucristo santifica y purifica a su iglesia. Y tú te preguntarás en esta mañana, ¿y para qué yo necesito ser santificado? ¿Y para qué yo necesito ser purificado? La Biblia nos habla de que llegará un glorioso momento en que Cristo vendrá por su iglesia, por su novia, para estar juntos para siempre. Y esa novia, ese cuerpo de Cristo, entonces debe de estar preparada en total pureza y santidad para reunirse con el amado, porque no puede presentarse de cualquier manera. Debe ser una novia, una iglesia que evidencie las virtudes aquí en la tierra mientras está aquí antes de que aparezca el novio. Debe de vivir reflejando las virtudes de Jesús, que se parezca a Él en el carácter. El carácter de Jesús que se evidencia a través del fruto del Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia gloriosa debe ser una iglesia que se aman los unos a los otros. Esa debe ser la evidencia, lo que señale, lo que haga, que demuestre que somos la novia de Jesús. Miren, cuando en este mundo está impregnado de odios, de rencores, de falta de perdón, la iglesia gloriosa de Jesucristo es una iglesia que sabe amar. Dice que es una iglesia que está llena del gozo de Jesús a pesar de las múltiples tribulaciones que podamos estar enfrentando. Tú y yo y todo el cuerpo de Cristo realmente no debemos de andar por allí tristes, no debemos de estar opacos, desesperanzados, deprimidos,
¿Cómo vamos a consolar a otros en esa posición? Podemos consolar y decirle todo te va a ir bien cuando tu vida está siendo un desastre. Pues no, no podemos entonces. La iglesia de Jesús ha aprendido que el gozo que puede experimentar aún en medio de la tragedia se lo debe, ¿sabes a qué? Tú podrás preguntarte en esta mañana, ¿y cómo yo puedo vivir en ese gozo cuando las cosas me salen tan mal? Cuando todo a mi alrededor se desmorona, se viene abajo. Te voy a decir algo. El gozo del Señor, ¿sabes cómo lo vas a adquirir? A través de una comunión íntima, diaria con Jesús. Él es tu fuente y la mía de gozo. Estar en comunión con Jesús, el conocer sus bondades, sus maravillas, lo bueno que Él es con nosotros, hace que mi vida reverdezca, que aún en medio de la tragedia yo pueda esbozar una sonrisa. Una iglesia gloriosa es aquella que no permite que bajo ninguna circunstancia su paz le sea quitada. Esto suena muy bien, pero en la realidad es un poco difícil, ¿verdad? Pero ahí es donde entra nuestra fe, amados. Tenemos que permanecer en calma, tenemos que esperar para ver la manifestación de la poderosa mano de Dios en nuestra vida. Nosotros debemos demostrar paciencia. Dios va a aparecer, Dios va a mostrarnos una salida. Dios no es un Padre lejano que se desentiende de nosotros. Tenemos como iglesia gloriosa que manifestar en el mundo paciencia, amabilidad, bondad con todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Es importante que nuestra fe no merme. La fe es la que nos va a sustentar realmente en los momentos difíciles. Yo sé que en este tiempo que hemos estado experimentando hace más de un año, tiempo de pandemia, muchas personas han perdido a muchos seres queridos. Pero ¿sabes qué? A pesar de cualquier tragedia que podamos experimentar en este mundo, nosotros no podemos dejar de serle fieles al Señor, no podemos derrumbarnos, debemos de creer en sus promesas de amor y que Él estará allí fuerte y poderoso para consolarnos y para sacarnos adelante. Ninguna pandemia, ninguna recesión económica, nada debe de derrumbar a la iglesia de Cristo, una iglesia que Dios mismo la ha hecho indestructible, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos una iglesia gloriosa que hemos sabido vivir y nos estamos preparando para recibir al Señor, viviendo con humildad en el corazón, reconociendo que le necesitamos a Él, que dependemos de Él para todo, que no somos nada y nada podremos obtener que perdure en el tiempo sin Jesús. Somos una iglesia que tiene que vivir en humildad y reconocer que Él es el dueño de todo, que Él es el creador de todo y que simplemente nosotros somos los administradores de todos los bienes, de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos los administradores de la vida de nuestros hijos, de nuestros negocios, de tu carro, tu casa, simplemente administrador. El dueño se llama Jehová de los ejércitos. Muchas veces cuando nosotros venimos del mundo y allá afuera, éramos considerados como el alma de la fiesta. Éramos los que alegrábamos la fiesta, la gente que ponía el toque de gracia, de alegría. Y cuando venimos a los pies del Señor, sabe que queremos seguir siendo el alma de la fiesta, pero el alma de la fiesta no eres tú. Tenemos que darle paso al Espíritu Santo para que sea Él el que se manifieste, el que gobierne. Tenemos que empezar a bajarnos para que el Espíritu Santo crezca. Él es el que nos va a dar ahora las instrucciones, el que va a comandar nuestra vida. Tenemos que deponer nuestra actitud para que Él se manifieste. No podemos seguir teniendo el control de nuestras vidas si queremos ser una iglesia gloriosa. Con el Cristo resucitado de mi lado, ahora
ahora yo tengo el control de qué. Sí, tengo control, pero ¿control de qué? Tengo control de mis pensamientos suicidas. Tengo control sobre esos pensamientos lujuriosos. Yo tengo el poder, Dios me ha dado el poder para controlar mi mente. No puedo ahora ser derrotado en mis pensamientos. Con Jesús de mi lado, tú y yo tenemos el poder para echar fuera todo temor y todo lo que nos tiene atados, todo aquello que impide que tú crezcas, que avances y que puedas servir al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro atributo de Jesús reflejado en su iglesia es la santidad. Dice en Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Una iglesia gloriosa sabe que la espera por el novio se debe de ser apartándose del mal, no haciendo lo malo, dice su palabra. O sea, que desde ya la iglesia debe de estarse preparando para recibir al novio, manteniéndose en santidad, porque sencillamente sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un proceso que involucra a toda la iglesia. La santidad no solamente es para los pastores, los maestros, los que ministran, no. Toda la iglesia del Señor es llamada a vivir en santidad, apartarse de todo aquello que no le agrada a Dios y empezar a vivir a la manera de Jesús. Nunca será fácil en nuestras propias fuerzas, definitivamente que no va a ser así. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Te va a ayudar, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar para cuando recibas invitaciones del mundo, de nuestros enemigos espirituales, tú puedas decir no voy a participar de eso, conmigo no cuenten para eso. Dice que una vez el rey David hizo una pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la respuesta fue: el hombre cuyo caminar, obras, palabras y voluntad y manejos de sus bienes terrenales estén en armonía con la palabra de Dios. La santidad, amados, debe de manifestarse, de evidenciarse en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente cuando estás en la congregación. La santidad debe de evidenciarse cuando estás en tu hogar, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la fila larga de un banco o esperando por montarte en un metrobús. La santidad se debe de evidenciar cuando estás en un tranque y vas tarde para tu trabajo, para tu escuela. Ahí debe de evidenciarse la santidad en todo momento y en todo lugar, porque todo lo que hacemos de una manera u otra va a afectar y va a impactar nuestro testimonio. Entonces, querida iglesia, esto demanda un ajuste inmediato, un ajuste ya de nuestro estilo de vida. ¿Qué estamos haciendo? Es necesario estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y que como iglesia gloriosa tenemos que esperar al novio en santidad. Hay un novio, sí, porque hay un novio llamado Jesucristo. Él está listo, Él está dispuesto para desposar a la novia. Y hay una novia, su amada iglesia, tú y yo, que estamos esperando ese compromiso, estamos esperando esa unión para siempre. Pero recuerda que la novia debe de ser una novia santa, una novia pura, sin mancha, no debe de estar contaminada con las cosas de este mundo. Y eso demanda intencionalidad de mi parte. ¿Pero intención de qué? Pues la intención de que yo me tengo que preparar, yo tengo que hacer los ajustes necesarios en mi vida para que cuando Él aparezca en los aires y venga por su iglesia, yo esté lista, firme y diga: aquí estoy, Señor. La novia espiritual debe ser una iglesia gloriosa. Si en algún triste momento de tu vida volviste a manchar tu vestido, volviste a contaminar tu vida con el pecado, ¿sabes algo? No todo está perdido. Dios nos ha dado el recurso del arrepentimiento, confesar nuestros pecados, pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Y entonces tus vestidos volverán a ser
hechos blancos, de lino puro. Estarás nuevamente listo para cuando el Señor aparezca y suene esa gran trompeta, partir con el Señor. Él se entregó a sí mismo, muriendo en la cruz para su iglesia, para que su iglesia fuera santificada. Recordar que no hay nada que humanamente tú y yo podamos hacer, no hay ningún sacrificio, nada que nosotros podamos hacer para lavar nuestros pecados, nada. Es Él, Jesús, es el único que puede llegar a nuestras vidas y lavarnos, santificarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Presentársela a sí mismo, dice la palabra, como una iglesia gloriosa. Necesitamos arreglar aspectos de nuestras vidas. Él es el único que puede borrar las manchas de pecado de nuestro pasado, de nuestro presente, y hacernos dignos para estar delante de su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Como seguidores fieles de Jesús, amados, entonces prepárate. Prepárate porque nuestro llamado es ser una iglesia gloriosa aquí desde ahora. Nuestro propósito, esto lo podemos conseguir creyendo, obedeciendo la palabra de Dios. Él amó a su iglesia, amó a su cuerpo, ¿verdad? Y en esta mañana pues nos enseña que asimismo, dentro del contexto del matrimonio, los esposos deben de amar a sus esposas como se aman a sí mismos. Una persona que está sin ningún problema emocional, no atenta contra su propia vida, se ama en el justo equilibrio y será incapaz de hacerse daño a él mismo. Entonces, así dice Jesús, ama a tu esposa como te amarías, como te amas a ti mismo. Somos uno con Cristo, Él la cabeza, nosotros el cuerpo. En el matrimonio somos una sola carne. Llegado el momento, se dejará a padre, a madre, ¿verdad? Para unirnos con nuestros cónyuges en el santo lazo del matrimonio. Amado que estás aquí en esta mañana, yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo realmente que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser esa iglesia gloriosa que viva con propósitos, que viva de acuerdo a su voluntad, definitivamente dejando a un lado todo aquello que no le agrada al Señor. Tomemos la decisión de limpiar nuestras vidas de todo pecado. Recuerda, somos una iglesia gloriosa, somos una iglesia vencedora. Amados, que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por habernos prestado algo de tu tiempo y te invitamos a que el próximo domingo te vuelvas a conectar con nosotros y no te pierdas la continuación de esta serie maravillosa que Dios ha puesto en nuestro corazón, la serie La Iglesia. Que tengas una excelente semana y nos vemos pronto. Gracias. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.